es que Dios quería que ellos aprendieran a vivir por lo que salía de la boca de Dios. Todo lo que Dios dijera se debía convertir en una proclamación. Todo lo que Dios hablara se debía convertir en una confesión. Tanto así que dentro de 8 días voy a hablar confesando y proclamando la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el significado de decretar? Decretar es estatuir jurídicamente algo que regirá sin que nadie se oponga. Los decretos son un derecho legal que nace en Dios y es delegado sobre los hijos de Dios. Decretar es estipular las condiciones de un trato o pacto. Decretar es establecer algo que regirá por siempre. Dios nos ha dado este recurso de decretar la palabra por la fe de Dios. Súbamele un poquito aquí, por favor. ¿Qué es decretar? Es construir algo que se volverá una ley inalterable. Tanto así que los decretos por la fe de la palabra se convierten en algo inalterable. Se convierten en la base y el soporte de nuestra fe. ¿Qué es decretar? Es reglamentar algo para que se pueda cesar. Yo creo que estamos bien acostumbrados al término, porque en esta pandemia iban y venían decretos. Salían decretos que regulaban la movilidad, salían decretos que regulaban los horarios para ir a mercar. Menos mal que no salió un decreto para ir a orinar. Pero este asunto de eso era para que se riera, hermano. Padre, hoy vinieron en modo que, Dios mío. Decretar es validar algo para poseerlo. Si tú quieres poseer algo que Dios te habló, te va a tocar decretarlo, te va a tocar proclamarlo, te va a tocar confesarlo, te va a tocar creerlo. ¿Sabe para qué Dios le permitió a Abraham estar delante de él? Para que lo que él viera lo decretara. Si tú logras ver algo en el mundo espiritual, lo podrás tener en el mundo natural a través de decretarlo, a través de confesarlo, a través de creerlo. ¿Qué es decretar? Es el poder que tiene una corte para dictaminar. Los decretos nacen en las cortes del cielo, donde el Padre es el juez, donde Jesús es el abogado y donde el Espíritu Santo es el segundo abogado. De manera que cada vez que Dios te dé una promesa, cada vez que Dios te diga algo, conviértelo en un decreto. Todo comienza con una promesa que tú la proclamas, que tú la decretas y recibirás tu milagro. Job capítulo 22, versículo 21 al 28. Este capítulo 22 es el consejo de Eliú frente a Job, que estaba en una situación paupérrima. Él no sabía qué estaba pasando. Por mucho tiempo creyó que ese ataque en el que estaba era Dios, y Dios no estaba en el asunto. De manera que cuando apareció Eliú para hablarle, a él se le hizo más claro lo que estaba enfrentando. Ahora, el consejo de Eliú fue este: vuélvete ahora en amistad con él. Lo primero que tienes que restaurar es la amistad con Dios. ¿Por qué la amistad con Dios? Para que Él te hable, para que Él te diga qué está sucediendo, para que Él te abra su corazón, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la palabra en tu boca, pon sus palabras en tu corazón, vuélvete al omnipotente para que seas edificado. Toda palabra que tú proclamas y tú decretas se convierte en tu edificación, se convierte en la sustancia por la cual le vas a creer a Dios. Es imposible tener fe cuando no hay sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Esta bendita palabra que usted tiene en sus manos es lo que alimenta su fe, es lo que engrosa su fe, es lo que fortalece su fe. Aleluya. Alejarás de tu tienda la aflicción
tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. La oración más efectiva que Dios oye es cuando proclamamos su palabra, porque la palabra no vuelve vacía. La única oración que no vuelve vacía a ti es cuando tú proclamas la palabra, es cuando tú desatas la palabra, es cuando tú decretas la palabra. Tú pagarás tus votos. Y aquí está el consejo de Eliú. Oh, si tú vives de esta manera, te vuelves en amistad, tomas la palabra en tu corazón y en tu boca, entonces determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Lo que tú determines, lo que tú creas, lo que tú proclames, es lo que vas a poseer. ¿Por qué no estamos poseyendo nada? ¿Por qué no vemos respuestas? Porque nuestras oraciones no tienen peso jurídico. Nuestras oraciones no tienen sustancia. La sustancia es la palabra. Derek Prince tiene un mensaje que se llama El poder de la proclamación. Y él dice que cuando tú declaras, decretas, proclamas, crees la palabra, los cielos se abren con respuestas. Ahora ese versículo 28. En la versión moderna dice: también decretarás una cosa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decretar? No lo que se nos ocurre. Vamos a decretar la palabra. Vamos a decretar lo que Dios nos dijo. Vamos a decretar las promesas que Dios nos ha hablado. Vamos a decretar lo que está escrito. Vamos a vivir por la palabra. ¿Sabe qué es vivir por la palabra? Decretar lo que está escrito para creerlo, para proclamarlo en el nombre de Jesús. En la versión de 1602 dice: determinarás a sí mismo una cosa y será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Génesis capítulo 1, cuando Dios vio la oscuridad, cuando Dios vio las tinieblas, el vacío, el desorden, está escrito: y dijo Dios, sea la luz. ¿Por qué dijo sea la luz? Porque Él es la luz. Un decreto y proclamación es la luz, la naturaleza de Dios en medio de las tinieblas. Si hay tinieblas y estás enfrentando tinieblas, tú tienes que desatar la luz de Dios, que es la palabra. Acá el Salmo 119 nos dice: lumbrera, la palabra es lumbrera mi camino, es la que alumbra mi camino. Cuando tú decretas la palabra, se desata la luz de Dios para contradecir, para acabar, para aplastar las tinieblas diabólicas. La versión SBNM: te lanzarás a una empresa, tendrás éxito y en tus sendas brillará la luz. Proclamar la palabra es abrir brecha. Proclamar la palabra es contradecir las maldiciones, la hechicería y la brujería. Proclamar la palabra es ir en contra de la naturaleza satánica. ¿Sabe cómo trabajan los brujos y las brujas? A través de decretos y proclamaciones satánicos. Los demonios y los brujos creen más en decretar que la misma gente de Dios. La versión TNM dice: decidirás algo y subsistirá para ti y nacerá para ti. Todo lo que tú decretes va a nacer. Todo lo que tú proclames viene de camino. Todo lo que tú hables no volverá vacío. Ahora, Dios decretó sobre la creación la palabra de fe creativa, bajo la sombra del Espíritu Santo, bajo la ayuda del Espíritu Santo, para establecer la luz en medio de las tinieblas, para establecer la luz en medio del desorden, en medio de los vacíos. Si tú estás enfrentando algo que tú sabes que es un obrar del diablo, tú tienes que levantarte y decretar la palabra. Yo decreté la palabra esta mañana sobre esta ciudad. Casi toda la noche llovió y yo no me podía poner de acuerdo con esta lluvia que impide a algunos venir a la iglesia porque son de chocolate. De manera que decreté la palabra. Tú tienes que aprender a decretar la palabra en medio de tu situación. ¿Me están oyendo bien?
Ok, Génesis 1, 2 al 4. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Padre apareció y vio semejante escena, Él no prestó atención ni en el vacío, ni en el desorden, ni en las tinieblas. Él prestó atención que el Espíritu Santo estaba moviéndose, iba y venía sobre la creación para darle forma. Escúchame, quien recibe tus decretos, tu proclamación y tu confesión es el Espíritu Santo y Jesús, que van a actuar sobre el problema que tú tienes. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Lo que tú proclamas va a suceder, lo que tú decretas va a suceder. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Si tú lees Génesis 1, aparece 12 veces. Y dijo Dios, y dijo Dios, y decretó Dios, y proclamó Dios, y al final dice: y vio Dios. Lo que tú proclamas lo vas a ver, lo que tú decretas lo vas a tener. Amén. Ahora, Lucas 1:35. Cuando le dijeron a María que iba a ser mamá, ella no entendió cómo iba a suceder esto. Y el arcángel le dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Interesante, María no quedó embarazada hasta que el arcángel lo proclamó, hasta que el arcángel lo decretó. Los decretos rompen las barreras físicas, humanas. Los decretos rompen las limitaciones que tú tienes. María, quedaste embarazada. No importa que no tengas marido, no importa que no tengas sexo, tú vas a quedar embarazada por la palabra. Y sucedió lo que el ángel dijo. Satanás persigue a la iglesia en su derecho legal para decretar y regir con una vara de hierro. El peor ataque que sufre la iglesia es cuando Satanás o el dragón se para al frente para robarte tu proclamación, para robarte tu decreto. Sabes que cuando tú decretas y confiesas y proclamas, es como si tuvieras una vara de hierro para asestarla a los demonios, a las maldiciones, a las enfermedades y a las limitaciones que tú tienes. Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Está hablando de la iglesia, en la angustia del alumbramiento. Y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y eran sus cabezas, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y por qué razón el dragón se le quería robar el hijo a la iglesia? Por esta razón: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Colóquese de pie, por favor. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo proclamo que hay una vara de hierro en mis manos, con la cual decreto, proclamo y gobierno en el mundo del espíritu. Y ahora todo intento diabólico por robarme la autoridad que Dios me ha dado en mi boca por la palabra, lo aplasto, lo hollo, lo destruyo en el nombre de Jesús. Ora en el espíritu. Shandalabakaya seterebaka. Niribikira basoterebaka. Oh terabaka. Lo que hemos dicho va a suceder. Lo que hemos proclamado va a suceder. Lo que hemos creído va a suceder. Dios no miente ni se arrepiente. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntese. La iglesia tiene el poder, a través de la espada del Espíritu, que es la palabra, para decretar juicio
sobre nuestros enemigos naturales y espirituales antes que nos ataquen. Por eso tú tienes que aprender a leer el mundo espiritual. Por eso tú no puedes seguir siendo ciego ni ser un mecánico a la hora de orar. Nosotros oramos para que se abran los cielos. Nosotros oramos para poder ver. Y tenemos un poder que persigue el dragón, y es la espada del Espíritu en nuestra boca. Segunda de Tesalonicenses 2:14, creo que está ahí, no lo tengo en mis notas. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Ok, ese no es, 2:4. 2:4. Bueno, tampoco, luego lo buscamos. Salmo 149, 6 al 9. Salmo 149, 6 al 9. Exalten a Dios con sus gargantas. Hay que exaltar a Dios con la palabra. Hay que exaltar a Dios con la proclamación y los decretos. No solamente es un arma de guerra, sino que es una exaltación a Dios. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. La palabra en tu boca es una espada de dos filos en tus manos, en tu boca, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes. Un decreto aprisiona a Satanás. Un decreto aprisiona a principados y potestades. Apocalipsis 19 dice que Jesús venía con sus ejércitos montado en un corcel blanco, su ropa teñida en sangre, y en su muslo decía el verbo de Dios, la palabra escrita del verbo de Dios. Y dice, y se ató al diablo con cadenas por 1000 años. Cuando tú decretas, atas la enfermedad, atas el conflicto, atas los espíritus de muerte, atas a los demonios de pobreza, atas a los demonios que quieren traer tragedias y muertes a tu casa. Vamos a decretar la palabra. Vamos a ejecutar el juicio sobre ellos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. El juicio ya ha sido decretado. Satanás y sus demonios han sido vencidos. El juicio está decretado. Toda maldición no puede operar en tu vida. El juicio ha sido decretado. Por su llaga somos nosotros curados. El juicio ha sido decretado. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. El juicio ha sido decretado. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya. Gloria será esto para todos sus santos. Son los ángeles y arcángeles de Dios los que cargan los decretos que confesamos de la palabra, para 3 cosas: para desatar resoluciones, para desatar soluciones y para desatar respuestas. 3 cosas. Cuando tú decretas y proclamas algo, inmediatamente ángeles y arcángeles agarran esas palabras, las presentan ante Jesús, ante el Padre, y es cuando tú vas a ver 3 cosas: resoluciones, soluciones y respuestas. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Literalmente, tú gobiernas el reino de los hombres, decretando y proclamando. Lo que tú decretas y proclamas es lo que está escrito en el cielo. Es la constitución del cielo por la cual va a regir la tierra. Tú tienes que decretar lo que va a pasar mañana. Mañana amanezco sano. Mañana se van a abrir puertas. Mañana voy a ser suplido. Mañana voy a ser liberado. ¿Por qué no me mira acá y me presta atención, hijo? Anhelo el día que usted no tenga esa cosa en la cara, Dios mío. ¿Cómo necesita uno el feedback? Que le respondan a uno. Pero cuando uno ve un par de ojos sin nariz y un coso ahí. El decreto que proclamó Daniel
estaba escrito en Jeremías como una promesa escondida por 70 años. Las promesas de Dios dejan estar escondidas cuando tú las proclamas, cuando tú las decretas. Por eso hay que volver a la palabra. Por eso hay que estudiar la palabra. Por eso hay que subrayar la palabra. Por eso hay que meditar la palabra. Porque cada promesa que tú decretes y proclames se despierta. Daniel decretó lo que estaba escrito en Jeremías 29. Miren ustedes, Daniel 9, 2 al 3. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Cuando Daniel vio que no pasaba nada en 70 años, él se dio a la tarea. Algo tiene que estar escondido que yo no vea. Tú tienes que decretar y proclamar cuando nada está sucediendo, cuando tú estés atrasado, cuando tú te estanques, cuando algo no esté funcionando. Levántate, levántate, proclama, estudia, declara, decreta. Antes de salir a casa, decreta que tú vuelves sano. Antes de abrir tu negocio, decreta lo que crees que vas a ganar ese día. Ay, Padre, ¿dónde está esta iglesia? Si tú ves a tu hijo enfermo, decreta que él se sana. Aleluya. Este mensaje que les estoy predicando me trajo una retaliación del diablo terrible. Viernes amanecer, sábado, 2 de la mañana, me levanté sin poder respirar. No podía respirar. Estuve orando de 2 a 7 y media sin dormir, orando, proclamando. A las 7 y media decidí irme a la clínica, que me revisaran, y tenía los cornetes inflamadísimos. Me estabilizaron, pero tuve que saltar barreras. La primera, que me vieron como candidato al COVID. Menos mal que llevé argumentos. Nunca he tenido fiebre, nunca me ha dado diarrea, tengo gusto, olfato, de manera que me desecharon. Era la primera barrera. Y la segunda barrera, que ellos determinaran qué me estaba pasando. Pero yo entendí que esto era un ataque demoníaco. Hoy estoy aquí con ustedes, estoy respirando bien. Mientras proclamaba de 2 a 7 y media de la mañana, habían demonios que me decían: tú vas a morir hoy. Eso era lo que escuchaba. A ti te va a dar un paro respiratorio. Era lo que me decían los demonios. Y yo los contradecía. Cada crisis en la que tú entres, tú tienes que enfrentarla. Escrito está. ¿Sabes que Jesús cayó los ataques diabólicos en el desierto con escrito está? Escrito está. Escrito está es una proclamación de fe. Es un decreto de fe. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Una promesa, Daniel la convirtió, que trajo liberación a Israel de la cautividad. Los decretos traen liberación. Los decretos desatan la bendición. Los decretos atraen. Que su hijo tiene cáncer. No, usted tiene que decretar lo que está escrito. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ah, Dios mío. Jeremías 29, 10 al 13. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Sabe qué es decretar? Despertar la palabra de la promesa sobre ti.
¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? Porque si Dios no te ha prometido nada, tú no lo estás oyendo. De pronto te falta es meditar la palabra. Vuelve a la palabra, lee la palabra y Dios, y va a saltar, van a saltar promesas de la Biblia. Ahí van a saltar, subrayalas. Porque esa es tu proclamación, ese es tu decreto. No llenes cuadernos con promesas que nunca se van a cumplir. Llena tu cuaderno de promesas que tú las despertaste, que tú las decretaste, que tú las creíste y que tú las recibiste. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Sabe qué es un decreto? El pensamiento de Dios para ti, la voluntad de Dios para ti. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando Dios te da una promesa, de la única manera para tener el fin que Dios piensa y quiere de nosotros, hay que proclamarlo y decretarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, yo os oiré, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para decretar y proclamar hay que hacerlo de todo corazón, creyéndolo en el nombre de Jesús, que van a haber respuestas. Los arcángeles y ángeles cargaron el decreto de Daniel para traer resoluciones y respuestas. Ellos fueron los que abrieron las puertas. Tú decretas, los ángeles abren puertas. Tú decretas, Dios te trae los clientes. Tú decretas, Dios trae el dinero. Tú decretas, se levantan nuevos negocios. Tú decretas y tu cuerpo se sana a través de la intervención de los ángeles. Cuando tú decretas, te das el trabajo de decretar y proclamar. Hay un movimiento angelical que tú no ves, porque son ellos los que van y traen respuestas, van con la palabra. Me compartía anoche mi nuera algo que no tenía en el mensaje, pero que es una realidad. Jacob no entendió cuando se le apareció Dios en lo alto y había una escalera que iba hasta el cielo, donde subían ángeles y bajaban ángeles. Es el mayor cuadro de lo que estoy hablando, de decretar y proclamar. En lo alto está Dios, esperando que tú digas algo, esperando que tú creas algo, esperando que tú reclames promesas. De manera que cuando decretas y proclamas, un ángel sube con el decreto al cielo y baja con respuestas del cielo. Mueve los ángeles a este lugar. Mueve los ángeles, te van a ayudar. Llama a los ángeles. Los ángeles vienen. Aleluya. ¿Qué les pasó a ustedes? También están en modo cámara lenta. Vamos, yo necesito que sean activos. Vamos. Llama a los ángeles. Dame la nota, dame la nota. Los ángeles a este lugar. Está muy bajo. Llama a los ángeles. Oh. Los ángeles vienen a este lugar. No. Hoy no están para mí. A este lugar. Ya. Sangre de Cristo. Ángeles vienen, digan, ángeles vienen. Ángeles vienen. Ángeles vienen. Aleluya. La mayor expectativa es Dios en lo alto, esperando a que tú hables, esperando a que tú proclames, esperando a que tú digas. ¿Sabe que Jacob no lo entendió y se atrasó 20 años? ¿Sabe por qué el ángel después de 20 años no lo quería bendecir? Porque él había perdido el tiempo. No pierdas más el tiempo. Vuelve a la palabra, declara, decreta, confiesa. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la liberes y la creas. Milagros sorprendentes van a venir a esta iglesia. Daniel 10, 12 al 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras.
¿Sabe qué Dios quiere? Disponga su corazón, entienda, discierna. Mírame, Alberto, entienda, discierna. No lo hagas mecánicamente, entiende y discierne. Inclina tu corazón, no te dañes con Dios, más bien discierne qué Dios quiere, qué tengo que proclamar. Daniel estaba en un conflicto terrible, atacado por demonios, atacado por principados. Pero cuando él decretó y habló la palabra y creyó la palabra, apareció el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, aparecieron ángeles para ayudarle. Y mire la razón que le dan los arcángeles y ángeles a Daniel: y a causa de tus palabras yo he venido, a causa de tu proclamación y decreto yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La confrontación duró 21 días. Hay tiempos de proclamar, de decretar, que van a durar días, pero al final se van a abrir puertas, al final se van a abrir brechas, al final vas a ver milagros venir a ti. Por eso necesitamos perseverar. Mírame, sal de esa cosa emocional que a ti te cae, sal de esa cosa que te deprime. La depresión no es otra cosa sino la retaliación satánica para que tú no decretes. Créelo, háblalo, persevera, persiste y verás al fin el fruto de la aflicción de tu alma. Los ángeles ejecutan la palabra del decreto que sale de nuestra boca. Los ángeles están expectantes. ¿Qué va a decir hoy? ¿Qué va a hablar hoy? ¿Qué va a decretar hoy? El problema es que sale por nuestra boca basura, quejas. El poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Es más lo necio que a veces proclamamos que la palabra. Sin darnos cuenta estamos fortaleciendo a demonios. Si tú lograras ver en el mundo del espíritu y te pusieras las gafas 3D del mundo del espíritu, tú verías un conflicto entre ángeles y demonios esperando que vas a hablar. O liberas muerte o liberas vida. Cuando tú proclamas la palabra y decretas la palabra, liberas vida. Diga conmigo: voy a liberar la vida que está en la palabra. Salmo 103, 19 al 21. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Aquí está: poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Que ejecutáis su palabra. ¿Sabe por qué aparecieron? ¿Por qué apareció el arcángel Gabriel en la ventana de María esa mañana? Porque habían dos intercesores proféticos. Ana, se me escapa el nombre del otro anciano. Ana, están en Lucas. El uno llevaba orando 60 años. Falta estudiar la palabra. A mí se me olvidó, pero está en Lucas. Y ella llevaba, Ana llevaba 80 años proclamando el nacimiento de Jesús. Y Simeón, ya me acordé, Simeón llevaba 60 años declarando que él no se iba a morir antes de ver a Jesús presentarse. Por eso el ángel apareció, porque agarró los decretos de confesión de ese par de ancianos y lo colocaron en el vientre de María como un decreto. Los decretos rompen toda limitación humana. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Salmo 104:4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Se dice que en la calle Azusa, en el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, todas las noches pareciera que la iglesia se estaba incendiando, porque todas las noches había un fuego que descendía del cielo a ese lugar. Un lugar muy pobre, una casa llena de goteras, muy parecido a esto, pero habían flamas de fuego. Muchas veces los bomberos vinieron a apagar el fuego y no había nada, hasta que el hombre de Dios, William Seymour, le preguntó a Dios y le dijo:
Esos son las flamas de fuego que yo envío con respuesta. Flamas de fuego, mírame, las flamas de fuego son los serafines de Números 21 y de Isaías 6 que traen respuestas y milagros. Yo proclamo en el nombre de Jesús que flamas de fuego van a venir a tu casa, van a incendiar tu casa con la bendición de Dios, con respuestas del cielo. Y cuando aparecían esas flamas de fuego en la calle Azusa, ese día había milagros, ese día resucitaban muertos, ese día se sanaban los paralíticos, ese día aparecía la provisión de Dios. La iglesia debe aprender a vivir. Ya, llama a los ángeles. Quítate esa cosa para yo escucharte. Llama a los ángeles, te van a ayudar. Eso. Los ángeles vienen. Los ángeles vienen a este lugar. A este lugar. Llama a los ángeles. Llama a los ángeles a este lugar. Colóquese de pie, por favor. Llama a los ángeles, te van a ayudar. Los ángeles vienen. Los ángeles vienen a este lugar. A este lugar. Diga conmigo: Padre, yo declaro y decreto que ángeles de Dios vienen a mi casa, vienen sobre mi iglesia, vienen sobre mi familia para salvarlos, para sanarlos. Ángeles de Dios traen respuestas. Ángeles de Dios liberan cosas. Ángeles de Dios entregan cosas. Ahora, Padre, yo creo y decreto que ángeles de Dios aparecen a mi vida, a esta iglesia, con escrituras de propiedad, con nuevos negocios, con nuevas empresas. En el nombre de Jesús, yo decreto que esta semana se abren puertas que han estado cerradas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Siéntese, hijo. La iglesia debe aprender a vivir decretando lo que ya Dios resolvió para poder avanzar cada día. Si quieres avanzar, decreta. Si quieres avanzar, proclama. Hazlo en fe. Se requiere en fe, por eso es con el corazón, no para que sea algo mecánico. No se trata de leer unos versículos, se trata de declararlos y creerlos con todo el corazón. Romanos 9, 27 y 28. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y aquí está: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud. Tú tienes que aprender a decretar en justicia y prontitud. ¿Cuándo necesitas un decreto? Cuando hay injusticia demoníaca, cuando todo se atrasa. Un decreto trae justicia y trae prontitud para sacarte del atraso, para sacarte del estancamiento, para moverte de ese monte donde te quedaste. Deuteronomio 1, 6 al 10. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Sabe por qué se quedaron en ese monte el pueblo de Israel? Porque se dedicaron a contar el oro y la plata. Se les olvidó lo más importante: decretar, vivir por la palabra. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negué, junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. ¿Sabe cómo entramos a poseer la tierra? Decretando, hablando, proclamando. Tú quieres entrar a una casa propia, decrétala, confiésala, háblala, dila, muévete, hijo.
entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos en aquel tiempo. Yo hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y aquí vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Dios nos ha dado el poder para multiplicarnos. Cuando tú decretas, se activa el poder de la multiplicación, se activa el poder para poseer, se activa el poder para conquistar. La iglesia debe aprender a decretar en fe por la palabra contra toda sentencia de muerte y tragedia de los demonios antes que sucedan. Tú tienes que adelantártele a los demonios, tú tienes que adelantártele a los envidiosos, tú tienes que ir al frente. Los decretos les cierran puertas, le ponen yugos a los demonios, o los demonios te enyugan o tú los enyugas a ellos. Segunda de Corintios 1, 8 al 10. Pablo está hablando. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Una proclamación y decreto te trae confianza. Pablo y su equipo misionero habían sido sentenciados a muerte por Satanás y los demonios en Asia. ¿Sabe por qué no murieron? Por ese decreto. Un decreto mantendrá vivo a tu familia. Un decreto te mantiene vivo a ti. Billy Graham duró hasta los 98 años con 5 tipos de cáncer. ¿Por qué no moría? Por un decreto sobre su salud. Kenneth Copeland, de 88 años, está fuerte, es como un Caleb, tiene 88 años, pero tiene la fuerza de un hombre de 45 por un decreto. Los decretos activan la fuerza de Dios, la vida de Dios en tu cuerpo. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual los libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Levante sus manos y diga: yo decreto y proclamo que esta semana yo y mi casa serviremos a Jehová, pero yo y mi casa estaremos tranquilos y estaremos seguros. Decreta, Cristóbal, que en Padilla no va a haber muertos, que en Padilla no van a haber contaminados. Yo decreto sobre mi iglesia que nadie se va a contaminar de COVID. Yo decreto que nuestros familiares son cubiertos por la sangre de Jesús y no se van a contaminar de COVID. Yo decreto que el que no tiene trabajo esta semana va a conseguirlo. Tienes que decretar tu trabajo. Decreta. Yo decreto que antes que termine este año, tú tendrás tu apartamento propio, tu casa propia. Yo decreto que antes que termine este año, esta iglesia tendrá un templo para 2.400 personas. De 2.400 metros cuadrados para más de 3.500 personas. Habrán 7 oficinas y 100 parqueaderos. Yo decreto que voy a pastorear una iglesia de 5.000 almas. La iglesia, escúchame esto tan importante, la iglesia debe aprender a revocar la maldición, la hechicería, la intimidación demoníaca con decretos de la palabra y de la bendición. Aprende a leer el mundo espiritual. Si tú ves hechicería, si tú ves conflictos, si tú ves intimidación del diablo, revócala. Los decretos revocan la hechicería, los decretos revocan los divorcios, los decretos revocan la muerte. Números 23, 20 al 23. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, decía Balaam, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jehová no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob, y de Israel lo ha hecho Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Lo que tú declaras, lo que tú decretas, lo que tú proclamas. La iglesia debe aprender a decretar la palabra de fe para poder llegar al lugar donde Dios dice:
y enfrentarnos a cualquier ataque demoníaco que nos quiera detener. Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos Jesús, y él dijo: pasemos al otro lado del mar, pasemos al otro lado del lago. Eso fue un decreto. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Fue y se acostó en el barco. Cuando tú decretas, estarás tranquilo, porque tú llenaste la atmósfera con la palabra de fe. Los decretos preñan el mundo del espíritu. Los decretos activan la fe de Dios. ¿Dónde está la iglesia que pastoreo? Pero dice que se levantó una tempestad de viento que rompía el barco. Fue la retaliación demoníaca. Los discípulos se desesperaron y se angustiaron y vieron a Jesús dormido, y ellos no entendían por qué Jesús duerme. Porque, ¿sabe por qué Jesús dormía? Porque cuando tú decretas y proclamas, tu espíritu entra en paz, de que Dios se encarga del asunto. Lo despertaron abruptamente. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Jesús? Se paró y dijo: calla y enmudece. Volvió a decretar. ¿Sabe por qué se levantó una tempestad de viento? Por los temores de los discípulos. Ellos atrajeron semejante tempestad. Las tempestades en tu vida, tú tienes que decretar que hay paz, que hay tranquilidad y que yo voy a llegar al lugar donde Dios quiere que yo esté. Jehová cumplirá su propósito en mí. La iglesia debe aprender a decretar la palabra de fe para enfrentar los huracanes de la vida. Hechos 27:22. Pablo decía: pero ahora yo os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Estaba en medio de Euroclidón, que era un huracán, y el decreto que proclamaba Pablo era: nadie va a morir. Y nadie se murió. Se va a perder el barco, y se hundió el barco, pero nadie va a morir. ¿Sabe que ese decreto lo guardó de ahogarse? ¿Sabe que ese decreto le evitó morir por la mordedura de una víbora? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Este fue el decreto: Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Un decreto te trae confianza. Un decreto es Dios empeñando su palabra contigo. La iglesia debe aprender a decretar por la fe lo que creemos que Dios nos entregará en las manos. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Cuando Dios te diga algo, decrétalo, confiésalo, háblalo, créelo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este decreto nunca lo proclamó la generación que salió de Egipto, por eso murieron en el desierto. Si tú no decretas y confiesas, morirás en un desierto ahogado. Deuteronomio 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrar y poseer la tierra que Jehová juró con juramento a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. La iglesia debe aprender a decretar para ponerle límites, puertas y cerrojos, y desarraigar los montes demoníacos de la necesidad y de la enfermedad y de los ataques. Los decretos hacen 4 cosas: ponen límites, le cierran puertas a los demonios, ponen cerrojos y desarraigan. Job 38:10-11. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije: he aquí, y dije: hasta aquí llegarás. Decreta que el COVID no va a entrar en tu casa. Hasta aquí llegarás. Escasez, hasta aquí llegarás. Enfermedad crónica, hasta aquí llegarás. Problemas financieros, hasta aquí llegarás. Falta de empleo, hasta aquí llegarás. Dígalo: hasta aquí llegarás. Y no pasarás adelante.
y ahí parará el orgullo de tus olas. Mateo 21, 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. ¿De qué oración está hablando Mateo? De decretar, de proclamar. La iglesia debe aprender a decretar para gobernar en la tierra de su influencia y bendición. Si Dios te puso al frente de algo, de una familia, de un negocio, de una iglesia, de una empresa, de una alcaldía, tú tienes que decretar, proclamar, porque es el lugar de tu influencia. Tú puedes decretar que Padilla va a ser el mejor municipio del país, y lo vas a ver. Génesis 41, 40 en adelante. Faraón le dijo a José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará mi pueblo. Por tu palabra, tus hijos nunca se van a descarriar. Por la palabra en tu boca, tú nunca conocerás el divorcio. Solamente en el trono yo seré mayor que tú, dijo además Faraón a José: he aquí, yo he puesto sobre ti toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Cuando tú decretas, se doblan las rodillas. Cuando tú decretas, ¿sabes por qué el hijo pródigo, el padre le puso vestido nuevo, anillo, báculo, y le dio comida y zapatos? Para que él tomara el derecho como hijo a decretar, a ordenar, a pedir, a reclamar. Génesis 41, 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que os dijere. La iglesia debe aprender a decretar para acogerse a la obra redentora de Jesús, para no morir prematuramente. Si usted quiere llegar a la vejez sano, fuerte, próspero, rico, viendo a sus hijos servir a Dios, decrételo. Deje de estar hablando de los síntomas que tiene, deje de estar hablando de las enfermedades, déjelo. Decrete que no morirá. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Job 33, 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida será en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. La iglesia debe aprender a decretar por la fe, para arrancar, destruir, arruinar y derribar cada ataque demoníaco. Pero también lo debe hacer para aprender a edificar y a plantar lo que está sucediendo en el cielo, en la tierra. Jeremías 9, 1, 9. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en ese día sobre naciones y sobre reinos, de manera que arranca, destruye, arruina, derriba, edifica y planta, porque la palabra está en tu boca. Cada vez que tú decretas y proclamas, tú derribas al diablo. Tú arrancas la enfermedad. Tú maldices lo que está seco. La iglesia debe aprender a decretar, ayudado por los profetas, para desbaratar la furia de nuestros enemigos. Hay tiempos donde necesitamos a nuestra autoridad y a nuestro profeta para hacerle frente a los ataques demoníacos. Fue lo que hizo el rey Ezequías con Isaías cuando enfrentaron a Sedequías. ¿Sabe qué hizo este decreto? Dios envió un garfio para cerrarle la boca al rey Sedequías. Pero ese decreto desató un ángel que acabó con 180,000 soldados. Acabaron el ejército de Sedequías. Segunda de Crónicas 32, ahí termino. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías
y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos, y les dio reposo por todos los lados. Isaías 37:29, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos, le dice Dios a Sedequías, por el decreto que proclamaron Isaías y Ezequías. Pondré pues mi garfio en tu nariz y freno a tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. ¿Sabe qué hace un decreto? Le cierra la boca a los demonios y los agarra con un garfio. ¿Sabe qué hace un decreto? Le pone freno a la boca de los demonios y agarra a los principados con garfios y desata ángeles para combatirlos. Padre, terminé. Colóquese de pie si quiere, hijo. Padre, terminé. Yo declaro tu palabra. Yo decreto que esta palabra no vuelve vacía. Yo decreto que esta palabra se siembra en tu corazón. Yo decreto que el Espíritu Santo te enseña a orar. Yo decreto que tú tienes un avance en tu vida de oración. Yo decreto que se activa el poder del Espíritu Santo en tu casa. Yo decreto en el nombre de Jesús que esta semana se abren puertas de empleo, puertas de provisión. Yo decreto que esta semana tú vivirás en paz, tú vivirás en tranquilidad. Nada te asustará, nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios estará contigo en esta semana. Yo decreto que tú te recuperas financieramente. Yo decreto que plaga no tocará tu morada, plaga no se acercará a tu casa. Yo decreto que Jehová cumplirá su propósito en ti. Yo decreto en el nombre de Jesús que esta semana tú aprenderás a ser instruido por ángeles de Dios que te ayuden a hablar, a confesar y a proclamar la palabra de fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús.